Recuérdese que estamos estudiando el libro de los Hechos y pues conociendo la historia de la iglesia, ¿verdad? Así, hermano, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar esta hermosa tarde. Señor, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Bendice este culto, bendice este pueblo, Padre, que ha venido a buscarte tu presencia. Espíritu Santo, enséñanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. El libro de los Hechos, hermanos, es uno de los libros históricos, bueno, el libro histórico del Nuevo Testamento, y en el cual, hermano, pues encontramos la historia de la iglesia, ¿verdad? Cómo se originó, quiénes fueron sus fundadores, los pilares, como dice la Biblia, que estuvieron al frente de esa obra. Esta tarde, hermano, vamos a ver al creyente verdadero, ¿verdad? Al creyente genuino, aquel que viene por amor a Dios, aquel que busca estar en su casa, aquel que se convirtió, pero cabalito, ¿verdad? Que tuvo un cambio radical. Porque seamos sinceros, hermano, así a las cabales, muchos venimos al evangelio y venimos al templo, venimos a la iglesia porque hay que ir, ¿verdad? Voy a ir porque de todos modos, ¿verdad? Hay que ir, pero no hay gozo. No hay, por eso este culto yo le llamo el culto de los valientes, ¿verdad? Porque venimos cuando hay sueño, hay calor y se da un montón de situaciones en la vida. Entonces, entrando en el capítulo 9 del libro de los Hechos, nos encontramos frente a un personaje terrible. Un hombre, hermano, conocedor del judaísmo, conocedor del Antiguo Testamento y que no se le podía mentir o dar a tol con el dedo. Si usted se fija conmigo, lea quién era Saulo ahí en el capítulo 9. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Es decir, el hombre no solamente gozaba de plena autoridad y confianza de su Sanedrín, sino que el hombre tenía el respaldo, ¿verdad? Tenía el respaldo de todo el judaísmo. Y él dice, mire, deme cartas porque aquí en Jerusalén ya los tengo medio dominados, pero deme cartas porque voy a ir allá a Damasco, ¿verdad? Que allí dicen que hay un montón. Entonces, este hombre, hermano, va con la intención buena, porque es una intención buena, seamos sinceros, en él, de erradicar aquello que estaba contra su fe, contra su religión. Ahora, el capítulo 9, hermano, nos narra el encuentro que tuvo con Cristo. Y de entrando más, lo cegó un resplandor de luz, dice, un destello. Hermano, realmente a Pablo le cegaron la vista físicamente. Pero algunos teólogos, hermano, y por supuesto yo también me uno a ese pensamiento, de que aunque se le cegó la vista física, pero se abrieron los ojos espirituales del apóstol. ¿Por qué razón? Mire, usted lee conmigo los versículos 4 en adelante, en donde dice, estoy en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, ya aquí, ya lo habían tirado al suelo, ¿verdad? Y dice el 5, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Va, se le apareció el Señor. Y aquí donde le digo que me imagino que el apóstol vio a Jesús. Así como lo vio Pedro, así como lo vio Juan y los apóstoles. Y cuando él ya se iba para el cielo, así le vio el Saulo. Y dice el 6, él le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ok. La conversión de Saulo es una conversión, hermano, instantánea. Y ahora vamos a ver por qué lo decimos. Yo quiero que analicemos esto un ratito antes de entrar en el texto. Habemos hermanos en nuestras iglesias, y no digo solo esta, sino que en muchas iglesias, que se convierten al Señor a medias.
Pastor, ¿y eso qué significa? Ah, el Señor les dice, cambia lo que estás haciendo, hay otro día el Señor. Tenés que bautizarte, hay otro día, Señor. Mira, tenés que arreglar tu vida familiar, hay más adelantito. Y este hombre, nomás lo tiran al suelo, pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Se puso a las órdenes. ¿Y eso qué significa? Una conversión genuina. ¿Sabe? El resplandor que botó a Saulo de su cabalgadura, si es que iba caminando en algún animal, es el Espíritu Santo que lo lució. Y esta, hermano, es la llenura del Espíritu Santo que este hombre, hermano, sintió que lo cambió. Cuando yo vine al Evangelio, hermano, pues me agarró Dios en un momento difícil de mi vida, una parte complicada, y me puse de pie, hermano. Y cuando me puse de pie, los hermanos allá en la iglesia central me agarraron de los dos brazos y véngase para acá, y me arrodillaron, y la Biblia dice, y bla, 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 y repita con nosotros, y híjole, ¿qué hice, verdad? Pero lo único que sí les puedo decir es que después de esa oración, después de esa conversión, me sentía bien bofito, fíjese. Me sentía bien. Sentí una paz en mi alma y en mi corazón que jamás la había sentido. Y este Saulo, hermano, mire, en el versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió, en ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Igual a nosotros, ¿verdad? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. El primer cambio. El primer cambio o el primer resultado de esa conversión es platicar con Dios. Hay una comunicación con Dios. Hay aquel deseo de platicar con Dios. Y hermano, déjeme decirle, la vida cristiana es bonita, hermano. Sí, hombre. La vida cristiana es lo más lindo que puede haber. Claro, hay problemas, porque ya vamos a ver más adelante los grandes problemas que se metió el apóstol. Pero es bonito, hermano. Mire, tener un Dios que lo quiere, que lo ama, tener un Dios que lo cuida. Eso es bonito, hermano. Que usted se levante en la mañana, tal vez con algún resentimiento, algún problema, pero Dios ahí está a su lado. Y el Señor lo había visto. Y mire, vea conmigo lo que dice el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire, hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces, hermano, me despierto en la madrugada. Las primeras veces yo no entendía, fíjate. Me despertaba tipo 4 de la mañana, hermano, 4:30 de la mañana, y me sentaba en la cama, hermano, y tengo sueño. Pero no entendía que Dios quería que platicara con él. Y en esas pláticas que tenemos, es que Dios me regala predicaciones, fíjese. Y es cuando, hermano, siento que tenemos paz y comunicación con el Señor. Y este versículo, hermano, dice, ha visto en visión. Muchos de nosotros no tenemos revelaciones o no obtenemos lo que pedimos porque, hermano, no soñamos con el Señor. Soñamos en otras cosas, ¿verdad? En el negocio, en el trabajo, con los hijos, con el esposo,
con muchas cosas, pero no en el Señor. Por ejemplo, hermano, no vaya a levantar la mano, pero ¿cuántos de los que estamos acá hemos prometido leer la Biblia y no la estamos leyendo? No, es que este año, Señor, hoy sí prometo leer la Biblia, Señor, y no la estamos leyendo. ¿O cuántos hemos prometido al Señor, hermano, congregarnos con más insistencia? No, Señor, este año me voy a congregar aunque sea el domingo y aunque sea un día a la semana. Pero no lo estamos haciendo. ¿O cuántos de nosotros hemos propuesto hacer cambios, hermano, en nuestra vida, como por ejemplo ciertas mañas que tenemos, ¿verdad? O ciertas actitudes que tenemos. Señor, este año quiero dejar tal cosa. Y no lo hemos hecho. Y no es, hermano, porque no usted haya la oportunidad, sino porque pues, si no hemos visto la visión de Dios. No hemos visualizado, no hemos vislumbrado, no hemos alcanzado a ver, hermano, lo grande que está esperándonos cuando nosotros cambiamos. Hermano, si usted acaba de leer que Saulo pidió cartas al sumo sacerdote y a todo al concilio de Jerusalén, denme cartas porque hoy sí, el tipo tenía poder, hermano. Y además usted ha leído en el versículo 7 que ahí iban hombres con él, iba un ejército con él respaldándolo, pues. No iba solo. El tipo estaba decidido, hermano, a destruir lo que él consideraba enemigo de la obra de Dios. Pero cuando usted puede ver que le pregunta, ¿y quién eres, Señor? Fíjese que note una cosa. Cuando Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Mira la respuesta, retroceda conmigo un poquitito. En el capítulo 9, versículo 5. Mire lo que dice. Él le dijo, Pablo, está hablando Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vaya, deténgase ahí. El texto original de este pasaje fue escrito en griego. ¿Sí? Entonces lo que Jesús le está diciendo a Saulo es un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que Saulo de Tarso conocía a la perfección. Cuando el Señor le responde, yo soy Jesús, le dice, Yeshua. Yo soy el Mesías, eso le está diciendo. El Señor le responde, yo soy Jesús. Mire, hermano, qué tremendo. En el versículo 6 lo que él dice, él temblando y temeroso dijo. ¿Por qué temblando y temeroso? Porque el Mesías es el ungido de Dios, el Cristo que nosotros conocemos. Y Saulo lo conocía a la perfección, porque lo había leído, lo había estudiado. Hermano, el hombre bien empapado del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo le dice, yo soy Yeshua, el Mesías, Saulo cae rendidísimo, porque mire lo que le dice en versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire qué cambio más radical. Igual a usted, hermano, ahora que es creyente, Señor, ¿y ahora en qué te puedo servir? Idéntico, igualito a nosotros. Pero Saulo conocía ya al Mesías. Las profecías antiguo testamentarias las manejaba. Sí, mire. No, de hecho, hermano, por gusto escribió 13 epístolas. Y 2 de ellas que a mí en lo personal me encantan. Bueno, todas me encantan, pero me encantan 2 de ellas. La carta a los romanos, y yo insisto, hermano, que quien escribió la carta a los hebreos fue el apóstol Pablo. Esas 2 cartas, hermano, son una escritura teológica, magistral, increíble. Cómo desarrolla, hermano, la gracia, cómo desarrolla la salvación, cómo desarrolla, hermano, el pecado, cómo desarrolla, hermano, el libertador. Lo conoce de una manera, pero tan perfecta y tan a la cabalidad que en este pasaje le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Igual a usted, hermano. Hermano, necesitamos hermanos que nos colaboren en tal cosa. Nadie viene. Bien amoroso, hermano. ¿Qué quieres que haga, Señor? Será porque no conocemos, ¿verdad? Ahora, volvamos al versículo que teníamos.
Versículo 11. Y el Señor le dijo, está hablando Ananías aquí, levántate, porque él lo vio en visión, levántate, ve a la calle a la derecha, que hay un hombre que ora, se llama Saulo de Tarso. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Estaba ciego. Saulo de Tarso, el implacable Saulo de Tarso, el hombre guerrero, desarmado, ciego. No hay cosa más difícil que perder la vista, hermano. No, hombre, mire, y eso le doy testimonio, José Roberto le da testimonio, que es complicado no ver. Cuando me quito los lentes, hermano, solo miro el montón de cabezas nada más. Y los conozco porque ya los vi primero con mis ojos, con los ayudantes, y ya sé de quiénes son ustedes, pero si yo me quito los lentes en lugares donde no conozco a nadie, quedo igual. Hay gente que ya me ha dicho, yo pasé a la par suyo y ni siquiera me volteé a ver, no miro. Y si no tengo los lentes, no miro. Ahora, ¿qué cree que le pasó a Saulo en este pasaje? Se quedó ciego. Pero eso le sirvió a Saulo, hermano, para reconocer al Mesías, para ver quién era el Mesías. Levántate, ¿qué quieres que haga, Señor? Levántate y se te dirá qué vas a hacer. Ahora, este hombre, hermano Ananías, mire lo que le dice al Señor en el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El tipo no era un cualquier cosa. El tipo era un hombre malvado. Mire, hermano, y aquí es donde le digo que Saulo tuvo una conversión, pero radical. Él iba, hermano, rumbo a lo que él creía correcto, pero Dios lo toma y le dice, venite, da la vuelta y se va detrás de Jesús. Pero de golpe. No, mire, hermano, que posiblemente mañana, hoy. Hermano, esa es la actitud o el cambio que nosotros deberíamos tener delante del Señor. Yo le explicaba a mi hermano Fermín, antes de entrar al culto, que mucha gente se va a ir al infierno porque no creen. Y creen que la iglesia evangélica y que los pastores y que los hermanos molestamos con que acepte a Cristo porque la Biblia dice, mire, Dios en Cristo va a hacer el juicio que ya está establecido en la Biblia. ¿Lo crea la gente o no lo crea? Y que ese es el problema. La palabra se va a cumplir como se ha cumplido hasta este momento. Y la gente dice, no, mire, eso del evangelio no me gusta. Amén, no le gusta, que le aproveche. Pero que se va a ir al infierno, se va a ir al infierno, hermano. Y me duele decir eso. ¿Por qué, pastor? Porque el infierno es lo más horrible que está esperando a las personas que no quieren nada con Cristo. Y en nuestras iglesias hay muchos miembros que vienen al culto y no son hermanos todavía. Y te dicen, Dios le bendiga, hermano, y se involucran, pero no han dado el paso de fe. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Ya lo vamos a ver más adelantito. Un verdadero cambio, un cambio genuino, comienza por obedecerle a quién, hermano, al Mesías, al Señor. Vea conmigo ese, no pierda Hechos, póngale algo y váyase conmigo a lo que es Malaquías. Esto está, hermano, pegadito a Mateo. Es el que divide el Antiguo del Nuevo Testamento. Malaquías. Este es un profeta de los crueles. Mire qué tremendo. Leamos conmigo, hermano, el capítulo 3 de Malaquías. Desde el versículo 17 del capítulo 2 de Malaquías. Mire cómo dice. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal
agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿O sí? Justicia. He aquí yo envío mi mensajero, del cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice así, mi hermano: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Espérenme, que me pasé del texto que... Capítulo 1, parece Malaquías capítulo 1 también, que es el texto que quiero leer. Versículo 6. Mire Dios hablándole al pueblo, a su pueblo. Y aquí esto es bien complicado, hermano, porque está hablándole a su pueblo. Como esta tarde nos está hablando a nosotros en el libro de los Hechos. Dice el versículo 6 del capítulo 1, dice, Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel, teniendo un Dios de poder, le daban lo que no servía. Le llevaban el animal choco, perniquebrado, el animal enfermo, vaya para la ofrenda de Jehová. Y él le reclama y dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hermano, y nosotros lo hemos perdido. Y el ejemplo que nos da Saulo de Tarso con su conversión, hermano, es pero tajante. Porque todo el mundo conocía que era malo, pues. Ananías, él ya sabía, mira, Señor, pero si es que este Señor dicen que es una amenaza. Este Saulo de Tarso no amaga, y incluso que a Damasco vino a querer hacer destrozo. Pero mire el versículo 15 lo que dice. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Es complicado el Evangelio? Sí. ¿La vida cristiana tiene altos y bajos? Sí. ¿Vamos a pasar problemas? Sí. Lo importante en este momento, hermano, es que tenemos el respaldo de Dios. ¿Lo crea usted o no lo crea? Si usted viene con alguna necesidad, si usted viene con algún resentimiento, si usted y yo traemos alguna cosita de esas que a veces no nos dejan estar en paz con el Señor, deje que el Espíritu Santo le ministre. Déjese caer en las manos de Dios. Saulo de Tarso iba pero con furia, en el nombre de Dios, por supuesto. Se le aparece el Mesías de verdad y él lo conoce y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esas palabras son la conversión de Pablo. Y mire lo que dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, ¿cómo le dijo, hermano? Léalo. Hechos 9,
17. Hechos 9, 17. ¿Cómo le dijo? ¿No tiene que me lo lea? Le dijo, hermano Saulo, mire hermano, ya no le dijo perseguidor de la iglesia, ya no le dijo hombre perverso, ya no le dijo el azote del pueblo, ya no le dijo hermano, mire qué bonito hermano. ¿No cree usted hermano que así nos debería decir el Señor a nosotros, hermano fulano? Porque ahí el Señor lo está mandando. Y Ananías entiende lo que le dijo el Señor Jesús y ya no llega, mira vos ahí, sanate. No, me encanta lo que hermano Saulo. Qué bueno, hermano. ¿Cómo nos vamos a llamar nosotros? Hermanos, hombre. Hermanos. Hermano, y con qué dulzura y con qué amor se lo dice Ananías después de que ya habían hablado con Dios. Ay, mira, Señor, ese tipo es capaz, me arranca la mano. Andá, le dijo, ve. Y con qué dulzura le dice, hermano Saulo. Y le puso las manos, mire, léalo conmigo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno de ¿qué le dice? Ah, hermano, mire, qué bendición. Es que es lo que pasa, hermano. Usted y yo no queremos dejar que el Señor nos llene y recibir la vista, es decir, el milagro. El Señor Jesús mandó a Ananías para que hiciera dos cosas en Saulo. La primera es que recuperara la vista y la segunda que fuera lleno del Espíritu Santo. Muchas cosas usted no las entiende porque todavía no se ha dejado de llenar del Señor. Estamos llenos de tonteras, estamos llenos de basura, estamos llenos de cosas del mundo, pero menos de las cosas de Dios. ¿A cuántos de nosotros, hermano, ya no nos gustan las alabanzas? Las cambiamos porque me gusta más la de esta. Mire, por muy feo que cante el siervo del Señor, pero le canta a Dios, hermano. Sí, hombre. Por muy fea que sea la alabanza. Y nosotros ni siquiera eso nos deleita ya, hermano. Digo a los que no les deleita, pero a usted sí. En otras personas tal vez. Pero cuando usted yo mire, ¿sabe qué hago yo, hermano? Cuando me siento así como un poco desaliñado en el Señor, yo pongo alabanza. Sí, hermano, yo pongo alabanza. Y me pongo a estar escuchando, aunque no las cante porque no, algunas no me las puedo. Pero yo las estoy oyendo, hermano, y fortalece, hermano. Y llenan de paz. Y uno dice, gracias, Señor, porque esa gente te adora. Y este hombre, hermano, lo primero que hicieron fue darle el milagro de recuperar sus ojos. Dios no te va a dejar perecer, hermano. Es cierto, el hombre estaba ya de 3 días de no comer, hermano, estaba en ayuno, estaba en oración. Sí, pero Dios no te va a dejar perecer, hombre. El milagro va a llegar. ¿Cuándo? Espérese, hombre. ¿Cuándo? No lo sé. Usted tiene que esperar, espere. Yo, hermano, he tenido que esperar mucho tiempo a veces para que Dios me responda a mi petición. ¿Y respondió? Sí, responde. ¿Qué hay que esperar? Hay que esperar. ¿Que cuesta y nos desesperamos? Pero las cosas se van a dar bien en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Amén, hermano. Hay que esperar, claro que sí. Y mire lo que dice el versículo 17. Perdón, al final, que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 18? Y como escamas. Y recibió al instante la vista. Y es donde le digo, aquí es donde le digo, mi hermano, este hombre se convirtió de verdad. ¿Qué significa eso, pastor? Todavía no están a medias, ¿verdad? Porque quizás están pensando cualquier otra cosita, menos bautizarse. ¿Y qué significa eso, pastor? Hermanos que todavía no le han entregado su corazón al Señor.
O que creen, hermano, que el bautizarse es un gran compromiso. No, hermano. Si el bautismo en agua es Dios, eso es todo. No que el bautismo le va a salvar. No, 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 hermano. Si el bautismo en agua es un mandato de obediencia. ¿Y quiénes lo hacen? Aquellos que nos entregamos a Cristo. Ay, eso es todo. Mira lo que dice el versículo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose. Lo primero que hizo. ¿Qué hizo, hermano? Fue bautizado, miren. Ya había sido lleno del Espíritu Santo. Y ahora el siguiente paso era bautizarse. ¿Por qué, pastor? En obediencia a su Mesías. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, hay cosas que todavía no las queremos arreglar? Y somos creyentes. Y somos evangélicos y cantamos, pero hay cositas que todavía las estamos... Ay, más adelantito, pastor. Ay, ahorita no puedo. Y este hombre nos da testimonio de que a pesar de que era lo más malo que la gente conocía, dio un cambio de 180 grados, radical. Porque en el mismo momento fue sano, llegó su milagro, fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó. ¿Sabe usted que cuando está lleno del Espíritu Santo, usted entiende las cosas de Dios, hermano? Porque las cosas de Dios son espirituales, no son carnales. El cielo, hermano, hay que creerlo por la fe. El infierno, hermano, la gente no lo cree, pero va a terminar en ese lugar porque la Biblia es clara. Todo es por fe, hermano. Si a usted le toca escoger entre el cielo y el infierno, hermano, nosotros escogemos el cielo por la fe, aunque no lo miramos. Pero este hombre, hermano, y mire qué bonito, el versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Claro, usted recibe a Cristo, hermano, usted lo menos que tiene que hacer es estar en la iglesia con los hermanos, estar en el templo con los hermanos. ¿Cómo cree usted que el alcohólico deja el vicio? Hasta que lo meten a un centro de rehabilitación, hermano, lo amarran y le dan tratamiento y hay un montón de cosas. Así se deja el vicio. Y a los que hemos tenido algún problema de vicio nos recomendaron, mire, no se junte con la misma gente, hombre. Deje de andar con sus amigos porque lo van a inducir al mismo cabal. Yo les comentaba hoy en la mañana lo que me ha prohibido el médico. El médico me ha prohibido, hermano, comer pan dulce. Y me ha prohibido la pizza. Porque son comidas altamente llenas de grasa, hermano. Colesterol, triglicéridos, azúcar. Pero, ¿qué hago con mis compañeros de trabajo que mandan a traer 1 litro de Coca-Cola y mandan a traer pan dulce? Y cuando llevan pan dulce, entre ese pan dulce va la semita mieluda que a mí me gusta. Y como la tentación me dice, ¿y vos no vas a comer? Es que, no, hoy no quiero. Si solo la tuya ha quedado. No, es que, no quiero. Se va a arruinar. Vaya pues, a comerme la bendita semita con la gaseosa. ¿Qué significa eso, pastor? Uno tropieza y cae. Pero si usted está con los hermanos del Señor, con los hijos de Dios, en comunión con la iglesia, ¿usted cree que van a invitarlo a hacer cosas malas? Claro que no. Alguno que otro que se les crucen los cables tal vez, pero no es lo correcto. Y el apóstol dice que estaba con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Por qué usted y yo no crecemos espiritualmente? ¿Por qué no recibimos la bendición de Dios? Porque no nos gusta estar en la casa de Dios. Nos gusta el mundo, nos gustan las tonterías del mundo, pero la casa, ay, es que, sí, hermano, hay que reconocer, seamos sinceros, en la casa del Señor vemos gente que de mal vivir,
Pero si así se está llena la iglesia, si la iglesia está llena solo gente rara, pues convertida al evangelio. No somos buenas piezas, hermano, venimos de un mundo malo. ¿Y qué significa eso, pastor? Este edificio, este templo, es el hospital, hermano, en donde nos congregamos los enfermos del alma, aquellos que tenemos defectos, aquellos que tenemos problemas, aquellos que estamos, hermano, haciendo cosas indebidas. Aquí venimos, hermano. Y por eso se dan los choques que se dan. Imagínense ahora, por querer hacer bien se hizo mal. Se instalaron las benditas y no peleando estaban porque no querían que las desarmaran. Sí, qué terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Un cambio de verdad, una conversión genuina, en la cual usted, hermano, sienta gozo estar en la presencia de Dios, en la cual usted sienta gozo de ser un hijo o una hija de Dios, que no le cause dolor, no, que no le cause amargura el escuchar alabanzas, que no le cause, hermano, ningún problema estar platicando con los hermanos, porque los hermanos aburrimos a veces las mismas cosas. Y le voy a contar, hermano, y mire, la gente quiere oír otras tonteras. Pero Saulo de Tarso, hermano, dejó de ser el perseguidor, dejó de ser el azote, por convertirse en un hombre nuevo, en una nueva criatura. El hermano Saulo, pues. ¿Nos podrán decir lo mismo a nosotros? El hermano José, la hermana fulana, ¿nos podrán decir a nosotros lo mismo que Ananías hizo? Ahí se lo dejo, eso en su corazón.